Bien, ¿qué es un río atmosférico? Ese es el objetivo de esta conversación que vamos a tener con un experto climatólogo que hemos contactado en la Universidad de Concepción. Lo voy a presentar de inmediato para que vayamos conversando sobre este tema que es tan importante y que todo el mundo está hablando, y la televisión y los medios escritos, todos hablan del río atmosférico y las categorías y que es el río atmosférico más fuerte que hemos tenido hasta ahora, en fin. Presento a quien nos acompaña. Él es Martín Jack Copper. Martín Jack Copper, él es climatólogo, geofísico y profesor asociado de la Universidad de Concepción, específicamente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Bueno, Martín, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. ¿Cómo estás? Un gusto, Hugo. Todo muy bien. Acá expectante por el evento meteorológico que viene. Ya, primera pregunta, ¿qué es un río atmosférico? Vamos al grano. Ujú. Un río atmosférico es un sistema de circulación de la atmósfera. Entonces uno lo puede pensar como una configuración del flujo de la atmósfera, de los vientos de la atmósfera, que transporta una gran cantidad de humedad. Así que es realmente un caudal de vapor de agua en la atmósfera. Y se llama así porque es comparable o incluso puede superar el caudal de grandes ríos terrestres, ¿sí? Y esto, entonces, una estructura que se extiende por miles de kilómetros en lo largo, ¿verdad? Y por cientos de kilómetros en lo ancho, así que puede conectar, de hecho, el vapor de agua que está disponible en los trópicos, Ujú. muy lejano a la región del Biobío, donde estoy yo ahora actualmente, ¿verdad? Em, y puede entonces hacer que ese flujo llegue hasta esta zona. Y en función de cuál sea su llegada al continente, a Chile particularmente, a la costa de Chile. O sea, el ángulo con el que llegue, la intensidad de este flujo y la duración que tenga este evento, entonces se definen nombres y categorías. Vamos a las categorías. Yo he escuchado que va del 1 al 5, ¿es así? Así es, y como otros eventos meteorológicos extremos, una forma de cuantificar y de clasificar estos eventos es una combinación entonces entre su duración y su intensidad, o sea, cuánto vapor de agua esto trae, ¿verdad? Y cuánto dura este evento. Entonces hay que considerar que los ríos atmosféricos, aunque tienen este nombre rimbombante, ¿verdad? Mm. En realidad son responsables de más de la mitad de la precipitación acumulada en el centro-sur de Chile anualmente. Así que ocurren tradicionalmente, son parte del sistema hidrológico, ¿verdad? El ciclo hidrológico natural que tenemos nosotros. Em, pero efectivamente, entonces, algunos pueden ser particularmente intensos y duraderos, y entonces ahí es cuando pueden ser dañinos, pero normalmente también podemos tener ríos atmosféricos benignos, digamos, beneficiosos, ¿sí? Mm. Sí, em, claro, lo que pasa es que pareciera ser un concepto nuevo, por lo menos mediáticamente aparece como un concepto nuevo, pero no lo es. ¿Ustedes, los climatólogos, manejan este concepto desde siempre o es un concepto nuevo? No lo sé. Claro, la ciencia va acuñando conceptos, ¿verdad? Ujú. Y va creando realidad en ese sentido, pero es un fenómeno que ha existido siempre. Lo que pasa es que se conceptualizó, pero ya hace un par de décadas, digamos. Lo que pasa es que, claro, en la ciencia se usa y últimamente lo hemos estado también empleando de forma más mediática y también los medios se han hecho cargo, ¿verdad?, de difundirlo, lo que está muy bien. Pero por eso hago esa insistencia, ¿verdad?, en que es un fenómeno que en general lo hemos podido percibir y durante todo el año lo percibimos, pero con distintas intensidades y con distintos efectos. Claro, yo me atrevo a decir que en los últimos 2 años hay un uso por parte de los medios de comunicación de estos conceptos nuevos. Río atmosférico es uno, evidentemente, y hay otro concepto que es el ciclón extratropical. Entonces viene un ciclón para Concepción y la gente asocia de inmediato ciclón a estas cosas que pasan en el trópico, pero no tiene nada que ver con lo que pasa en esta parte del mundo, digamos. Claro, lo que pasa es que el ciclón es un sinónimo de un sistema de baja presión. em, y extratropical es porque ocurre fuera de los trópicos, ¿verdad? En Claro, nuestras latitudes. Pero un claro, pero la ciclón gente se asusta extratropical. cuando lo escucha, eso es lo que digo. Sí, exactamente, claro, y ahí eso tiene que ver con cómo se usan los medios y también la responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, los investigadores de hacer esas definiciones. Pero un ciclón extratropical no es para asustarse, es un sistema de baja presión y cuando hablamos de un sistema frontal están asociados a un ciclón extratropical. Lo que pasa es que, claro, hay
ciclones y ciclones, ¿verdad? Y hay algunos que evidente. efectivamente pueden ser muy persistentes y tener una baja presión muy profundizada. Y eso están asociados también con eventos más extremos. Pero el término ciclón tropical en sí mismo y río atmosférico en sí mismo no es para alarmarse. Ahora, tenemos efectivamente ahora un río atmosférico categoría 4 en gran parte del centro sur de Chile y eso, por supuesto, es para tomar prevenciones, porque ahí ya estamos en la escala en que esto es un evento extremo y sobre todo en lugares donde no están acostumbrados a la llegada de precipitaciones cuantiosas, ¿verdad? En pocos días, estoy hablando ahora del norte chico, esto efectivamente tiene consecuencias. Claro, hablamos de Coquimbo, como esa zona, más o menos. Mira, voy a mostrar una fotografía que tengo acá de Meteorred, que es un medio especializado en temas meteorológicos, y otra de nuestro propio medio, donde encontré yo una fotografía de lo que sería un río atmosférico. Ahí no sé si la alcanza a ver, Sí. que se ve como verdecito, digamos, que está llegando a la parte del continente. Esto efectivamente tiene la forma de un río. Ujú. A eso nos referimos específicamente. Efectivamente, sí, y bueno, ahí, por ejemplo, en esa imagen lo que estamos viendo es precipitación acumulada en un cierto periodo de tiempo, así que ahí uno puede ver efectivamente esa precipitación asociada a un frente y vemos cómo llega, ¿verdad?, de forma principalmente como paralela a la costa, ¿verdad? Y esto es Ujú, lo que llamamos un río atmosférico meridional porque es norte-sur o inclinado porque llega con un ángulo pequeño respecto a la costa. Si uno traza, ¿verdad?, hay ujú, una recta que defina, ¿verdad?, esa señal de precipitación respecto a la costa y un ángulo pequeño, agudo, entonces un río atmosférico inclinado, o más bien meridional, norte-sur, ¿ya? claro, y acá Pero tenemos ese la otra otro, figura. claro, ese otro, fíjense, esto puede ser una imagen, ¿verdad?, que también nos muestre un flujo de humedad eh, intenso, ¿verdad?, en esa zona verde, lo que nos muestra es que ahí se concentra ese flujo de humedad. Y este llega perpendicular a la cordillera de los Andes, ¿verdad? Que es prácticamente norte-sur. Así que esto se llama un río atmosférico zonal. Zonal lo usamos nosotros para oeste a este. Entonces llega ese flujo del Océano Pacífico, pero perpendicular a la cordillera. Y en función de estos parámetros que estoy mencionando, los ríos atmosféricos causan distintas intensidades de precipitación y caen en ambientes distintos también. También se habla de la isoterma cero, ¿verdad? Asociada a cada uno de estos eventos. Y por ejemplo, el último caso, un río atmosférico más bien del oeste hacia el este, que impacta de forma perpendicular la cordillera de los Andes, en general se asocia con condiciones relativamente cálidas, altura de la isoterma cero relativamente alta y por lo tanto mucha precipitación de forma líquida en sectores altos, entonces grandes crecidas de río, aumentos de Mm, caudales, inundaciones. ¿Sí? En mm. cambio, los otros ocurren en ambientes más fríos y ahí en la cordillera también precipita mucho, pero en forma sólida y hay más acumulación de nieve. Sí. Sí, hablemos de este río atmosférico en particular, en categoría 4. La máxima es categoría 5. Alguien por ahí hace un par de días tiró categoría 5, pero parece que es categoría 4 en definitiva. Em, ¿Qué consecuencias deberíamos esperar, naturalmente? Sí, bueno, cuando esto hay que verlo por partes, ¿verdad? Digo, por sectores Ujú. latitudinales en Chile. Entonces, Por regiones. sí, o macroregiones, digamos. Ujú, Si nos centramos, por ejemplo, en Concepción esta semana esperamos cuantiosa precipitación. Hay que hablar que esto es una sucesión de bajas presiones que están canalizando este flujo. ujú, Ya no es que tengamos un solo ciclón, una sola baja presión, tenemos una sucesión de ciclones que están en el fondo ayudando a que este flujo de humedad llegue a nuestro sector y, por ejemplo, entre martes y miércoles ahora entonces esperamos que caigan 80 milímetros en esta zona, ¿verdad? Y después entre jueves y viernes también pueden caer del orden de 40 hasta 60 milímetros, ¿sí? Entonces, para tener una noción, en Concepción en un año caen 1000 milímetros, ¿sí? En julio caen del orden de 180 milímetros, de ese orden. Normalmente esperamos eso en términos promedios, ¿no? Entonces, pensemos que ahora va a caer una gran cantidad de precipitación, bueno, entonces
va a estar distribuida en estos días, y son estos eventos grandes que hemos visto también en años recientes. No es tan cuantioso como estos grandes extremos que han Claro. generado muchos impactos, ¿verdad? Y muchas inundaciones. Ahí eso fue mayor incluso a esto, pero son eventos grandes de invierno, ¿ya? Eso entonces es el caso. Es un temporal de viento y lluvia como los que ocurren habitualmente en la región del Biobío, digamos, en invierno. Uno espera que al menos uno o dos eventos como este en cada invierno, digamos. Claro, y esto es persistente, es particularmente persistente también porque vamos a tener lluvia entonces desde ahora hasta el viernes y después la lluvia, o sea, todos los días vamos a tener lluvia en lo que Mm, alcanza el pronóstico, que es típicamente sí, de acá a la próxima semana, pero ahora se va a concentrar en los próximos días. Vale, y eso, como bien dices, entonces son eh, temporales entonces de invierno. No es los más grandes que hemos visto, etcétera. sí. Pero lo que pasa es que esto se va a ir desplazando, esta precipitación se va a ir desplazando hacia el norte, como bien mostrabas Ok, en el mapa. ahí vamos. Y entonces en Santiago se esperan 100 milímetros, por ejemplo, también, Ya, pero digamos, eso es en algunos días, no en un día. Porque si Santiago llueve claro, en 100 milímetros en un día, claro, no, se espera de ese orden entonces en la semana. ya. em, entonces, digamos que, claro, no es un día, pero son pocos días, ¿sí? Y ahí es cuando también entonces las autoridades se preocupan, ¿verdad? Porque es Mm, una ciudad con mucha densidad poblacional, ¿verdad? sí. Entonces, tenemos de acá al domingo, entonces, precipitaciones del orden de 30 metros. Bueno, esto va a empezar el jueves en Santiago, realmente. Ya. Así que es probable que caigan 100 milímetros en Santiago. Normalmente cuando vemos esos montos, ¿verdad? Sabemos que los pronósticos tienden a sobreestimar un poco la precipitación en Santiago. Hay características que generalmente Sí. tiran hacia abajo los valores Mm. reales, las observaciones comparados con los pronósticos. Pero ahora están las condiciones para que caigan fácilmente esos 100 milímetros. Y Y un la poquito más, precipitación va a seguir eso. sí, y un poquito más al norte, pensemos en regiones como, no sé, Coquimbo, La Serena, como esos lugares donde, bueno, Claro. habitualmente no llueve, de hecho. Ujú. Claro, entonces, y este sistema va a llegar hasta la región de Coquimbo. Em, y efectivamente, yo estaba mirando el pronóstico también para La Serena, y resulta que ahí esperamos esos montos de precipitación con alta probabilidad también, del orden de 100 milímetros, incluso un Es poco más, harto. en la costa, Ujú. que es mucho, es mucho. Hay Sí, que harto. considerar, ¿verdad?, que en La Serena tenemos montos muy menores de precipitación acumulados en el año, pero también en sectores, digamos, del Valle Central, ¿verdad? En la región de Coquimbo hay pronósticos de cuantiosísima precipitación. Y ahí entonces es donde el asunto se complica mucho más, porque claro, en el centro sur de Chile tenemos la infraestructura, ¿verdad? Y Sí. estamos de alguna forma acostumbrados a enfrentar estos montos de precipitación, pero en el norte chico la historia es distinta. Y hemos visto también en ocasiones anteriores las consecuencias que eso tiene en términos de eh, remociones, ¿verdad? De tierra, aluviones, inundaciones que se generan rápidamente, ¿verdad? En crecidas de caudales de ríos que normalmente tienen caudales muy pequeñitos O inexistente, o ríos que vuelven a inexistentes, la claro. vida. Sí, Claro. eso. Así que ese es el escenario que tenemos actualmente y claro, los organismos oficiales ya están atentos a eso y las autoridades también entiendo que tienen esta información. Sí, mira, una última pregunta ya para ir finalizando. Ujú, Se ha anunciado mucho el famoso niño Godzilla, que yo ni siquiera sé si es un término estrictamente meteorológico. El fenómeno del ujú, niño, por supuesto que sí. Pero el niño Godzilla, no sé si es meteorológico, me da la impresión que puede ser un término inventado por los medios, digamos, como para llamar la atención sobre el fenómeno. ujú. ¿Ese fenómeno potencia este río atmosférico? Es una excelente pregunta porque ya, este es un término mediático realmente. Niño Sí, que se Godzilla es un usó, término mediático, no es meteorológico. no es un término científico, es un término mediático que se traza al evento del 2015-2016. ¿Mm? Ahí tuvimos también un evento del Niño intenso y se acuñó este término justamente para, creo yo, ¿verdad?, dar estas características de monstruoso, ¿verdad? Mm, Em, pero no es un término riguroso, digamos. Pero como todo, estos términos eventualmente ayudan también en la difusión de la información. Lo que pasa es que también confunden, ¿verdad? Porque generan mucha ansiedad y alerta. se asusta la gente. Claro que
no es lo que necesitamos ahora, lo que necesitamos, No. ¿verdad?, es tener una canalización de información que sea oportuna, y que sea rigurosa, y que, bueno, haya una cadena también de prevención de riesgos, ¿verdad?, que tiene que ver con las autoridades y con cómo la población también toma esa información. Em, pero yendo a la pregunta que hacías, ¿verdad?, respecto a si estas condiciones propician esta situación, bueno, hay estudios recientes que efectivamente demuestran que en condiciones del Niño, que son condiciones cálidas en el Pacífico Ujú, tropical, lo que tenemos es más vapor de agua en la atmósfera, eso es obvio. consistente con ese calentamiento, pero también sabíamos de antes que en años del Niño también hay una mayor frecuencia eh, de ciclones finalmente, extratropicales, ¿verdad? De bajas Ujú, presiones, de sistemas frontales finalmente. Hay una mayor frecuencia, entonces esta combinación de eh, una mayor frecuencia de estos sistemas frontales, ¿verdad? Y con el otro ingrediente que es mayor vapor de agua en la atmósfera, lo que sucede es que tenemos mayores, mayor frecuencia de tormentas, ¿verdad? Y también más intensas. Y en particular, algunas de esas tormentas están asociadas a estas características de ríos atmosféricos, y esos ríos atmosféricos transportan más humedad y son entonces también em, más frecuentes, ¿ya? Y eventualmente más duraderos también. Entonces, sí hay una relación y digamos que las condiciones generales, ¿verdad? Ambientales de fondo del niño favorecen eh, estas características de intensidad, duración, frecuencia de los ríos atmosféricos. Así que hay una relación. bien, Martín, Martín Jack Copper, te quiero agradecer la gentileza que has tenido de conversar con nosotros. Efectivamente, nuestro objetivo también no es que la gente se asuste, sino que la gente más bien entienda y que, bueno, se prepare en ese contexto para enfrentar condiciones meteorológicas como esta. Estamos en invierno, es normal que llueva, ¿ah? Es esperable que llueva, ¿ah? Así que no Y, deberíamos alertarnos mucho de eso, y sí de las las condiciones eran muy consecuencias. secas hasta ahora, Sí, ¿verdad? tenemos, estuve mirando en la mañana, había un 40 y tanto por ciento de déficit de precipitaciones aquí en la región del Biobío, casi la Ya. mitad, casi el 50%. Entonces, seguramente al final de este proceso vamos a quedar ras o 0-0. Recién va a ser una condición de normalidad para que la gente se haga una idea. Martín, muchas gracias. Hugo, gracias por el contacto. Que esté muy bien, chao. Igualmente. Chao. Bien, ahí está Martín Jack Copper, climatólogo, geofísico y profesor asociado de la Universidad de Concepción, ilustrándonos muy bien por lo demás sobre lo que es un río atmosférico categoría 4, que es la que afecta al centro sur de nuestro país. Así que con calma, informarse, tomar las medidas que usted estime necesario. Nos vemos en una próxima conversación. Que esté muy bien, chao, adiós.